Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La histórica ingobernabilidad en el sistema penitenciario es un augurio de la debilidad administrativa, donde frecuentemente se conocen casos de enfrentamientos, amotinamientos y reyertas al interior de las prisiones, demostrando que en los últimos 7 años la sangre en los centros de máxima seguridad siguen ocurriendo, sin control de las autoridades. Aunque el centro más peligroso ha sido la Penitenciaría Nacional de Támara, al norte de la capital, llama la atención la cantidad de muertes ocurridas en las denominadas cárceles de máxima seguridad. Se trata de El Pozo en Ilama, Santa Bárbara, y La Tolva en Moroselí, El Paraíso, habilitados por el gobierno en el 2016 y 2017 respectivamente, resaltadas por los rigurosos controles de seguridad, pero donde ya han muerto de forma violenta varios reclusos. En las cárceles de la nación, solo los funcionarios de seguridad pueden portar armas de fuego, según la ley del sistema penitenciario. Paradójicamente, armas blancas de fuego y droga terminan en manos de los privados de libertad, objetos que supuestamente no deberían acceder los reclusos, pero obtienen de forma ilegal para cometer crímenes en contra de sus compañeros de celdas. Según el criminalista Carlos Padilla, los reos controlan sus estructuras desde la prisión y también cometen crímenes como si no hubiesen autoridades. Tienen su propia seguridad, salen a hacer sus diligencias sin restricciones, deciden qué comer y permiten o deniegan el ingreso de quienes lo quieran visitar. Hay quienes consideran que una regla implícita en las cárceles hondureñas es que todos deben tener un bando, aunque finalmente sea un desencadenante de reyertas por el control de las zonas, apuntó. Aunque la Secretaría de Seguridad asegura que las riñas y los pleitos de territorio son las principales causas de las muertes en los centros penitenciarios, es necesario resaltar que las autoridades no han podido determinar el móvil de casi 4 de cada 10 de los homicidios. Según la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, Blanca Izaguirre, el estar en prisión no limita el respeto al derecho humano y por ende deben investigarse los asesinatos en los reclusorios de la nación centroamericana. Otras organizaciones de derechos humanos apuntan a una multitud de factores de las masacres en las cárceles, que van de la sobrepoblación, inoperancia de las autoridades, vulneración de derechos y profundos conflictos entre los reos y muchas más que no parecen concluir. Un recuento de hechos indica que muchas de las cárceles hondureñas han sido escenarios de matanzas y tragedias que han dejado incalculables muertes. El último asesinato múltiple ocurrido en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, dejando 6 privados de libertad muertos con indicios de tortura. Asimismo, durante el cambio de autoridades de gobierno, un suceso similar fue realizado en una prisión en Atlántida, en la que perecieron 4 personas en un enfrentamiento. Los periodos anteriores no quedan exentos, pues en 2021 unos 5 presos murieron en la cárcel de La Tolva, localizada en Moroselí, El Paraíso, y en el penal del Porvenir se dio uno de los hechos más violentos con 18 reclusos muertos, tras una riña aterradora que dejó en zozobra y luto a familiares de los ahora occisos del 2019. Hace 5 meses, después de varias reuniones, se realizó el proceso de transición de seguridad penitenciaria, bajo el mando militar hacia la disciplina policial, quienes aseveraron garantizar la seguridad y la calidad para el bienestar físico y mental de los privados de libertad. Tenemos muy buenas expectativas, hemos seleccionado al mejor personal y seguiremos brindando las herramientas necesarias para realizar un buen trabajo, dijo el comisionado de la Policía Nacional, Otoniel Castillo Lemos. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Un gusto saludarles. Hoy vamos a hablar de lo que pasó ayer en Ilama, Santa Bárbara. Más muertos, 6 muertos de la M18. No sé si tenés ahí las fotos de los que se murieron. Nos vendieron de que esas cárceles no iban a haber muertos, no iban a entrar armas, no iban a entrar droga, no iban a haber pistolas, no iban a haber cuchillos, no iban a haber punzones ni puñales, que iba a ser una cárcel de máxima seguridad. Costaron millones y millones esas cárceles. Aquí está Román Alberto Valladares Olivera, el sin piedad.
era extorsionador según este informe de las autoridades. Pandilla 18, Oscar Giovanni Funes Maldonado, asociación ilícita, atentado, robo de vehículos agravado, continuidad privación injusta de la libertad, secuestro y robo agravado continuado. Era secuestrador, robaba carros y robos agravados. Brian Alexander Cardona Ramos, más conocido como El Oculto, homicidio en su grado de ejecución de tentativa, o sea que intentó matar a alguien. Robo agravado, almacenamiento de armas de uso prohibido y asociación ilícita. Pandilla 18, dije yo que esto me recordaba cuando en un torreón, allá en la ex cárcel de San Pedro Sula, un moreno empezaba a disparar con una AK-47 y otro estaba con una escuadra disparando. Pues ahí entran pistolas también. Recuerden cómo mataron a Magdalena. Y Marlon Alexander Mejía Varela, el escopeta, era extorsionador. Ramón Isaac Padilla Sorto, el grosero, también le daba la extorsión. Y Rafael Antonio Amador Corea, el zombie, traficaba drogas de la Pandilla 18. Esos son los 6 que murieron en esta cárcel en Ilama, Santa Bárbara. Está conmigo la abogada Carmen Caballero. Abogada, bienvenida, es penalista. Gusto que esté aquí con nosotros. Buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación. También está el abogado Salomón Amador, igualmente es penalista. Bienvenido. Gracias, buenos días, licenciado. Gracias por su invitación y un placer poder compartir con ustedes esta mañana este tema muy interesante para la sociedad hondureña. El abogado criminólogo y exmiembro de la Policía Nacional, el abogado Nery Ordóñez. Nery. Buenos días, licenciado, un placer estar de nuevo en este prestigioso programa para aclarar muchos puntos a la ciudadanía en base a los eventos que se han ido dando en los centros penitenciarios en las últimas horas. Abogada, ¿qué comentario le merece esto de 6 muertos en una cárcel de máxima seguridad? Es delicado. Recuerdo que hace unos días hablaron, antes la manejaban los militares, no sé si ya se hizo el traspaso total de que los militares le entregaban el manejo de las cárceles de Honduras a la policía. Pero usted como abogada penalista, sus comentarios iniciales de estas muertes, ¿cuáles? Bueno, es un reflejo del fracaso que tiene nuestro país, nuestro gobierno, en lo que es la política en materia penitenciaria. Y este es un fracaso que no solo se refleja con las muertes de ahorita, es algo que ya viene sucediendo muy frecuentemente. No es la primera vez que sucede este tipo de situaciones dentro de una cárcel de máxima seguridad, que como bien dijo usted, el licenciado Raúl, nos vendieron de que ahí no iba a pasar nada. Incluso, no sé, yo creo que el abogado también ha tenido la oportunidad para ir a ver un privado de libertad en estas cárceles, es prácticamente una misión imposible. Nos hacen pasar por unas medidas extremas, prácticamente humillantes, y o sea, para venir a ver estos resultados no hay congruencia, alguien tiene que responder, se tiene que investigar, porque estas cosas solo quedan como la noticia del momento y luego no se sabe qué sucedió en realidad, cómo se dieron esas muertes, cuál fue el contexto, y mientras no se investigue va a seguir sucediendo este tipo de cosas sin que se responda realmente ante las autoridades que corresponden por las responsabilidades que se tienen que deducir mediante una investigación muy profunda. Y bueno, también cabe remarcar que esta política penitenciaria tiene que cambiar radicalmente, porque si vemos tanta violencia al interior de los centros penales también, es porque nos hemos alejado totalmente de lo que es la rehabilitación de los reos y de la reinserción social, posiblemente si llegaran a salir libres. Y eso profundamente está afectando en que la violencia se ha incrementado. Por mucha seguridad que tenga un centro penitenciario, si no se está trabajando en las personas que están cumpliendo su pena o están con prisión preventiva, si no se está trabajando en tratar de rescatar a esas personas, la violencia va a incrementar. Porque imagínense si estas personas ya eran violentas cuando estaban en la calle, ¿cómo no va a incrementar todo eso bajo la frustración del encierro? Sí. Abogado Salomón Amador.
Sí, licenciado, pues como dijo la colega Carmen Caballero, pues es el reflejo de la mala administración que se ha llevado en los centros penales. No se ha invertido en un verdadero material humano. Conversaba extracámara con el colega Neri Ordóñez, que en su momento vino un personal, ¿verdad? Un personal capacitado desde Chile, él mismo se ha capacitado en el extranjero, pero no se ha podido contar con todo el material humano para poder tomar el control de los centros penales, tanto en seguridad interna como en seguridad externa. Se ha dejado, ¿verdad? Se ha descuidado lo que es la parte interna. Por empezar, la policía no tiene, o los encargados de los centros penales no tienen jurisdicción, digamos así, por así decirlo, dentro de lo que son las Bartolinas, dentro de lo que son los módulos. Ellos tienen sus propios coordinadores, ellos tienen sus propios reglamentos, ellos dirigen, digamos, con sus propios métodos, lo que es la reinserción dentro del módulo. La Policía Nacional solo está para la seguridad externa, como le decía la abogada. Cuando hemos entrado a los centros penales es riguroso, no podemos negarlo. Bueno, en Ilama hasta las costuras de los sacos y las camisas nos revisan a los abogados, porque decían que ahí mandaban ellos los mensajes hacia afuera. Pero ya internamente, el policía no visita los módulos, el director no visita los módulos, el director no supervisa lo que es la vida interna. ¿Dónde ven a los que están privados de libertad? Bueno, en el caso de Ilama tenemos un espacio ahí apropiado para abogados. En el caso de, bueno, en todas las cárceles ya no entramos como antes, que entramos hasta los módulos, ¿verdad? Ahora lo hacemos en un espacio. Lo mismo que es en La Tolva y en la cárcel de Siria, en Moroselí, pues allá, perdón, en el Valle de Siria, ya nos están haciendo un módulo especial para los abogados, porque antes lo recibíamos ahí en una plazuela que tienen, con 2 piedras, en las piedras nos sentamos los abogados ahí para poder ver eso. Pero nosotros observamos, ¿verdad? Se puede observar nosotros los abogados que visitamos los centros penales, uno, el ocio, ¿verdad? Esas personas están desde las 5 de la mañana que se despiertan, se toman su baño, asean digamos, sin hacer nada, sin tener una ocupación mental o una ocupación física para poder lograr esa reinserción. No hay reinserción, primero no hay rehabilitación y mucho menos reinserción para que esta persona, una vez que haya cumplido su pena, pueda reinsertarse en la sociedad. Lo mismo, también otro tema, ¿verdad?, y que lo vamos a discutir más a fondo posteriormente, es la mora judicial. Los tribunales de justicia se han llenado de casos, es decir, hay una gran mora judicial por cumplir, lo cual esto viene a aportar más al hacinamiento. Empezamos por el tribunal de ejecución. Hay personas que ya están a punto de cumplir su media pena para salir en libertad condicional. Es más, otros, con el nuevo Código Penal, que está la excepcionalidad, digamos, el cumplimiento de la pena de manera excepcional, cuando es menos de 3 años, y aún no se le echa el cómputo, no se les realiza el cómputo. Entonces hay una descoordinación entre el juzgado de ejecución, que es el que tiene que estar más conectado o digamos, debe tener una comunicación rápida con lo que es los centros penales, y aún hay presos que tienen, como lo repetí, haber cumplido la mitad de la pena, la excepcionalidad de la pena, y aún ahí sí no le dan el cómputo. Esas personas no pueden salir si no se le realiza el cómputo. Eso es otro factor que impera en nuestra sociedad, lo que es la mora judicial. Abogado Neri, ¿qué piensa ahí? 6 muertes es escandaloso para lo que nos dijeron de que iba a haber seguridad, que iban a cambiar todo. ¿Cómo interpreta esas 6 muertes? Bueno, yo creo que dentro del sistema penitenciario no es el único evento que ha estado ocurriendo o que ha ocurrido. Recordemos, en plena pandemia, 19 personas fallecieron en el centro penal de Tela. Imágenes dantescas donde prácticamente las armas cortopunzantes y las armas de fuego
provocaron el desmembramiento de casi todas las personas que fallecieron en ese lugar. Creo que mejorar las prácticas penitenciarias desde el 1998, cuando se creó la ley de centros penitenciarios y que vino a abolir la ley de presidios, Honduras ha obtenido un cambio, no tanto en el sentido de mejorar los centros penitenciarios, sino que poco a poco el habitante que iba llegando o que va llegando a esos centros es con una mentalidad ya de estructura criminal. Antes el privado de libertad que llegaba era el que robaba, el que infringía la ley, el que asesinaba, el que tenía un efecto dentro de su vida que le permitía estar privado de libertad hasta 15 años. Luego empezaron a surgir las leyes para la detención de personas en estructuras criminales hasta la fecha, y prácticamente ese ha sido el detonante que le ha permitido. Y fíjese que el año más violento que ha existido dentro de todo este conglomerado de eventos de muertes violentas en centros penitenciarios fue el 2019. 2013 y 2014, creación de esas unidades especializadas y la implementación de cárceles de máxima seguridad, no pararon, y de hecho en muchos de estos casos podemos ver el ingreso de armas en centros penitenciarios de máxima seguridad. ¿Cómo ingresan esas armas? Bueno, esa es la pregunta que todo mundo, incluso nosotros los abogados, nos hacemos la pregunta. Pero su experiencia de policía, ¿qué le dice? Intimidación. ¿Cómo intimidación? Mire, la estructura criminal tiene su propio código. ¿Cómo solo agréguenle ahí? Soborno, intimidación y soborno. Claro. Sí, pues sí, intimidación. La estructura criminal tiene su propia... Es que cuando dijo intimidación dije que estaban amenazando a... Sí, lo intimidan dándole... Yo por eso continúo, porque terminan dándole el soborno, que lo agarrás o no lo agarrás. Si no lo agarrás, bueno, aquí está tu familia. Luego viene la intimidación del soborno, porque como es un privado, es un custodio, entonces ahí empieza a surgir. Lo hizo la primera vez, la segunda vez, y una vez que está dentro de esa estructura, por eso hay muchos de ellos privados en libertad ahí en los centros de máxima seguridad, donde se han coluido con ese tipo de estructuras. Luego venimos a ver que esa implementación de rayos X, por eso es que muchos nos quejamos, porque en verdad nos hacen que seamos revisados los abogados, así como se revisan a sus parientes, se revisa al abogado, se revisa a la comida que ingresa, cuántas cantidades de drogas no se han encontrado en artefactos como un costal lleno de frijoles, en medio se lleva producto alucinógeno, se lleva un arma, dentro de los genitales se han descubierto también, no solamente de mujeres, sino que de hombres. Entonces, esas mejoras de las prácticas desde el 98 están. Y aquí no podemos hablar de delitos penitenciarios o de mejoras penitenciarias porque la ley lo permite, la política pública está. Aquí lo que tenemos que tener es un compromiso. Yo creo que a raíz de la implementación en que la policía retome esos centros penitenciarios, le va a permitir al Estado tener un control diferente al que se tenía. Ya vivimos la experiencia de que civiles manejasen lo que es los centros penitenciarios de nuestro país. Si no me equivoco, 20 centros penitenciarios, incluyendo ahí los batallones y los cobras, tienen a su vez el planteamiento directo de lo que podría dar un control mayor a la protección de los privados de libertad. Los privados de libertad necesitan, tal como son seres humanos, no son personas que se les quita ese derecho de vivir, pero internamente las estructuras criminales, llámese mara o pandilla, llámese narcotráfico, llámese terrorismo, lo que nosotros tengamos, la segregación de esto ya está diseminada dentro de una cárcel, Raúl.
¿Por qué motivo? Porque usted tiene al miembro de una estructura criminal, más de 300 personas en Ilama que son miembros de la 18. Así de sencillo. Y módulos de hasta 20 personas, pero también tengamos en cuenta que en esos centros penitenciarios no solamente se encuentran privados de libertad de estructuras criminales, llámese maras o pandillas, sino que tiene aquel grupo de privados de libertad que no son afines a nada y tienen su nombre, tienen su categoría y tienen su espacio. Entonces, violentar ese tipo de espacio, violentar esas reglas, violentar esas leyes que ellos tienen, para ellos en este punto es letal y lo único con lo que deben de pagar, según esa teoría que tienen ellos, es con la muerte. ¿Comentarios? Bueno, licenciado, tiene razón el colega Nery Ordóñez, que lo mismo que repetía, pues bueno, lo mismo que decía anteriormente, que internamente quienes controlan son ellos mismos a través de los coordinadores, ¿verdad? Y lo que dice él, violar el espacio de otra persona, de otro módulo, o violar el espacio o las reglas que ellos mismos implementan, solo tienen esa salida, el pago con la muerte. Y por eso es que, y en otros es peor, en otros módulos es peor, digamos, hay módulos, ¿verdad?, como en la penitenciaría Marco Aurelio Soto, que existe el módulo de diagnóstico, creo que es el que le llama, que se asemeja a lo que anteriormente en la penitenciaría central le llamaban la Casa Blanca, si usted algo recuerda. Entonces es un módulo donde están profesionales, donde están otro tipo de personas, ahí hay un tipo de reglamento. Pero donde hay, digamos, módulos procesados 1, procesados 2, Casa Blanca, son módulos diferentes, son reglamentos diferentes porque hay otro tipo de personas cumpliendo su prisión en ese sentido. Entonces, yo pienso de que el problema es que la policía o el encargado de los centros penales solo tiene su competencia externa, ¿verdad? Controlar la entrada, controlar la visita, pasar lista, pero ya en el módulo, en los módulos, según mi experiencia como abogado de los litigantes, digamos, que ando en los centros penales, es que internamente controlan los mismos procesados, los mismos internos. ¿Abogado? Agregando a lo que dijo el abogado Salomón, y parte de esto es que si usted escucha el abordaje que se le da al trato del privado de libertad, es el de la seguridad, o sea, viene y se ve así, de esta manera. Es un delincuente, es peligroso para la sociedad, lo que hay que es asegurar que no entre en armas y que ellos no salgan. Pero el problema es que esta persona que delinquió es una consecuencia de otros fracasos también, de otras políticas sociales, que tiene problemas y por eso llegó a delinquir y no se abordan esos problemas. Anteriormente, antes de que todo esto se pusiera más estricto, incluso, ya que el Estado no lo hace, habían bastantes organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que ayudaban a lo que es el tratamiento para la rehabilitación del privado de libertad. Hoy en día prácticamente todas esas ONGs han desaparecido porque no tienen ni acceso al privado de libertad. Y el Estado mismo en la administración de centros penitenciarios no ha absorbido ese papel, no ha implementado los programas, como dice el abogado, el ocio. Tenemos personas que ya tienen conductas criminales y los tenemos ociosos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Fomentando que crezca esa conducta criminal. Y entonces ahí cuando dicen que la cárcel es la universidad del crimen, se vuelve una realidad. ¿Por qué no han implementado un sistema en estos centros penitenciarios donde se les tenga trabajando, donde se les tenga estudiando, donde se les tenga aprendiendo algo productivo? ¿Por qué? Porque ellos se están administrando solos. Solo se ha limitado la administración del centro penitenciario a la seguridad. De ahí de qué comen, si se enferman, qué hacen, ellos mismos se están encargando. Porque no me van a decir que el Estado se encarga de eso cuando yo miro cada vez que voy las filas de familiares que les van a dejar hasta lo que se van a comer. Eso debería estar. Pero el Estado no le da comida. Probablemente no, porque si no, pues no viera yo tanta gente haciendo fila para dejar provisiones para los privados de libertad. Y le voy a decir algo, eso es un error. No es lo mismo la comida de la casa. Es que no importa, eso es un error porque mire, si usted ve en otros centros, en otros sistemas penitenciarios más avanzados, hasta esa necesidad básica está bien controlada,
porque ¿cómo usted va, ¿cómo se llama?, garantizar seguridad? Si a esta gente le van a dejar comida, significa que tiene que tener utensilios de cocina, significa que tiene que tener ollas, estufas, y todo eso no se puede convertir en un arma después. Entonces es un fracaso a la seguridad. Entonces el simple hecho de ser incapaces de gestionar todo el funcionamiento para la estadía de estas personas genera inseguridad. Por eso tiene que hacerse un abordaje profundo, donde se controle cada una de las situaciones que se dan desde que amanece hasta que están durmiendo, y controlar las actividades que ellos hacen, meterlos en actividades constructivas, y es el modo donde van a lograr que la violencia que genera todo ese ocio y todo ese encierro disminuya, y probablemente puedan haber resultados más constructivos para estas personas que, como bien lo dijo el abogado, son seres humanos, y deberíamos trabajar en que se rehabiliten también. Bien, ya se incorpora al foro el comisionado de policía Robert Naín Núñez, subdirector de Desarrollo Institucional. Gracias por estar aquí, comisionado Núñez. ¿Qué podemos decirle a la población luego del asesinato de estas 6 personas ahí en esa cárcel llamada de máxima seguridad en Santa Bárbara? Sí, muy buenos días, licenciado Raúl. Créame que es como Policía Nacional y en este momento pues estar al mando del INP es una gran responsabilidad nuestra. Créanme que se están haciendo el trabajo pertinente de poder esclarecer estos hechos que se lamentan, y que nosotros como Policía Nacional, pues este trabajo se está enfocando con nuestros equipos, principalmente de la DPI, haciendo ese expertise que tienen nuestros agentes. Usted recuerde que es a lo interno de una organización criminal que se dio este hecho. Entonces van a tratar de esconder muchas cosas que se pudieron haber dado, pero es responsabilidad nuestra de poderlo esclarecer juntamente con todos los organismos que están enfocados en poder esclarecer este hecho. En base a eso, pues ya se designaron estos equipos necesarios. Como Policía Nacional se van encaminados también algunas operaciones que van dirigidas a estos centros penitenciarios. Sí, ¿qué se sabe? ¿Cómo murieron? Bueno, una de las grandes hipótesis que se tiene, usted sabe que es una organización criminal, el descontento a lo interno de algunas órdenes que se pueden dar, y usted sabe que de esas órdenes no se discuten, se deben de cumplir. Y en base a eso es una de las grandes hipótesis que nosotros tenemos y que se ha estado focalizando directamente en el proceso investigativo. No se descarta porque hay otras 2 hipótesis que son de suma importancia, pero de igual manera es la más fuerte que hemos podido observar y que los cuerpos de inteligencia los están dando. ¿Qué arma se utilizó para darse muerte? Hasta el momento, créanme que no podemos dar este tipo, que ya son el Departamento de Medicina Forense el que va a dar un mejor dictamen y una mejor aclaración de los hechos. Neri. Bueno, yo, como les expliqué al principio, en primer lugar, quien puede determinar de qué forma o manera fallecieron estas personas es el Ministerio Público. Ahí estamos claros. Y no esperemos nosotros que un dictamen forense aparezca a las 6, 7 horas. O sea, la experiencia nos dice a nosotros como disculpen los dos mi ignorancia, pero no sé si los mataron con un cuchillo, con una piedra, con una pistola. Eso no es tan difícil de darse cuenta. O sea, dentro de... Yo sé que la parte ya más científica... Ya es la que determina. Sí, pero ahí a ojo de buen cubero... Se puede ver. Sí, por eso... Se puede ver. Lo que pasa que cuando llegue el fiscal, y se lo digo con propiedad, yo creo que sí, aquí tanto los abogados como el oficial... Por eso les pregunto a ambos, porque yo no sé, y creo que la mayoría de gente tampoco sabe, por qué no somos profesionales como ustedes de ese tema. Entonces, llega el fiscal y él desde ese momento, él o ella, determina que la única persona que va a dar la información es el Ministerio Público. Entonces no puede el oficial de policía, no puede el relacionador público. ¿Por qué? Porque incurre en un delito. Y a esta altura, Raúl, nadie quiere irse de la policía porque le dio una declaración o porque dijo, no, es que estos murieron porque los acuchillaron o porque los colgaron o porque le tomó un video a la cámara y la develó, ¿verdad? Entonces, eso no significa
que la develación de la información, como se manejó en otras esferas o en otros tiempos, que para poder cobrar ese dinero de enseñarle al que quería ver que había fallecido una persona, se le tomaba el video, a la cámara, se le tomaba el video o se agarraba prácticamente y se transmitía a la web. Entonces, ese tipo de prácticas, creo que con la nueva administración que tiene la policía, ese es mi punto de vista, Raúl. Yo creo que aquí la integridad de cada uno de ellos, tanto de nosotros como abogados, como ellos como oficiales y como regentes de uno de los principales centros penitenciarios o institutos penitenciarios que hay en Honduras, quien debería de develar la información debería ser el Ministerio Público. Y aquí creo que todos le estamos tirando las piedras a la policía o al centro penitenciario. Diga quién es el que mató o de qué forma murieron estas personas. Oye, ¿a quién hay que preguntarle entonces? Al Ministerio Público. Ajá, ¿y los que manejan la cárcel? Bueno, los que manejan la cárcel están técnica y jurídicamente al mando del Ministerio Público. Mire, a mí me parece bastante, como estamos en un país donde medio mundo ahora ha estudiado, ya no es como en los tiempos de antes, que era la mayor parte de la gente no iba a la universidad, que nos están queriendo tomar el pelo. Decir cómo murieron no lo va a decir el fiscal. Si el fiscal para investigar se tiene que auxiliar de la policía, no lo va a hacer él directamente. La forma en la que murieron fue bien evidente desde que encontraron los cadáveres. Es mentira que lo va a determinar un médico forense. Si desde que usted fue y miró y encontró el cadáver, vio si fue un proyectil de bala, si fue un cuchillo, si lo asfixiaron, si lo golpearon, eso ya lo vio. ¿En qué traumatismo se murió? Es que va a determinarlo el médico forense. Claro. Entonces, yo se lo voy a decir así honestamente, yo espero que hayan cambios en este país. Y la transparencia es importante para que los cambios se den. Es muy feo, se ve muy mal con un velo de humo, de oscuridad, que no se pueda revelar un dato tan importante y tan sencillo que no lo va a decir un médico forense, y es en qué forma murieron, si fue con arma blanca, si fue con arma de fuego. Y me parece que no es al fiscal al que le aporta su investigación estar omitiendo ese dato. Me parece que omitir ese dato es como crear un velo para que no se persigan las responsabilidades que corresponden, porque básicamente al que cometió el error, al que fue negligente en la administración, es al que está cubriendo ese dato. Entonces, si seguimos así, cubriendo las cosas, no las vamos a corregir y no va a cambiar y los resultados van a seguir siendo estos. Y vamos a seguir fracasando como Estado en la administración de centros penales. Uno quiere cambios, pero para que hayan cambios hay que empezar a hacer las cosas diferentes, hay que dar la cara, porque uno tiene que dar la cara también cuando comete errores y asumirlos. Agua. Sí. Quiero aclarar, aquí sí. Solo estoy preguntando para saber, por suerte el comisionado Robert Núñez, que es el director de desarrollo institucional, acudió, vino y nos va a exponer qué está pensando la policía. A Neri le pregunto porque él fue miembro de la policía, es criminólogo, abogado, y por eso los tengo a ustedes dos. Para que salgamos de dudas, ¿por qué? Aquí no solo es de juzgar, sino ver el problema, que es más profundo, porque no es primera vez. Bueno, el video, y no se dice, lo tenés cuando matan a Magdaleno, ahí sacan una pistola en esa cárcel de máxima seguridad, y fue ya días, iniciando este gobierno, se habló del traspaso, del manejo de los centros penales, de parte de que estaba en manos de militares a la policía. Yo entiendo también que todo eso lleva una transición, no sé cómo se prepararon los policías para asumir eso, ya le voy a preguntar más adelante al comisionado. Aquí es ver cómo pasa. Ayer en Estados Unidos hubo un tiroteo y mataron 6 personas. Era la celebración del 4 de julio y Biden hasta declaró duelo nacional. En Honduras, en una cárcel, murieron 6 personas y hubo más muertos en el resto del día en diferentes departamentos. Desgraciadamente, la muerte por violencia continúa en el país y los problemas en los centros penales que se nos vendió que eran de máxima seguridad, creíamos, y eso nos vendieron, no estoy mencionando al comisionado, sino los que hicieron eso, que eso ya no iba a pasar. Pero ha pasado ya no una, sino varias veces. Abogado. Sí, también algo muy importante, licenciado y compañeros panelistas,
es la solidaridad gremial que debe de existir entre los funcionarios y empleados públicos, ¿verdad? Yo siento que ese cambio de la policía, digamos, la policía militar, que era la que tenía el control para Fusina, habían militares activos coordinando la administración de los centros penales, y ahora que pasa la policía, siempre ha existido esos celos profesionales entre el militar uniformado, desmoteado, y el policía que anda en la calle. Y no ha habido la colaboración quizás eficaz por parte de los que antes administraban los centros penales a modo de orientar bien a los nuevos mandos que administrarán de nuevo los centros penales para poder solucionar estos problemas. Ellos conocen las debilidades. Fueron 2 años que estuvo la Junta Interventora, si no me equivoco. Ellos han de haber conocido toda la problemática que se da entre los centros penales. Claro, viene la policía, retoma el mando nuevo, sin conocer cuáles son los nuevos cambios estructurales que existen, cuáles son los módulos, cuál es el módulo de máxima seguridad, cómo es el ambiente, ¿verdad? Porque ellos acaban de asumir el mando. Entonces, esos celos profesionales, ¿verdad? Porque vamos a ser claros, ahí administrar los centros penales es un papel muy importante, ¿verdad? Y que, como lo decía anteriormente, la intimidación, el soborno, produce sus frutos, ¿verdad? Y no cualquiera quiere dejar de percibir ciertos frutos por dejar los centros penales. Entonces existe como un resentimiento. Y ese soborno con la amenaza que decía Neri hace poco, que mira, ve, o me ayudas con esto y aquí está este dinero, o te vamos a dañar la familia. Correcto. Cualquiera se asusta. La verdad, cualquiera se asusta. Y recordé una vez que fui a visitar a David Romero, que estaba detenido en la cárcel de Támara. Es cierto, los abogados se sentaban en una mesita de piedra o de cemento, esas condiciones, y me parece bien que en esas cárceles los abogados reciban como, tengan un lugar donde ver a sus clientes. Eso me parece correcto. ¿Qué iba a decir? Mire, lo que dice el abogado Salomón es muy cierto, y esto pasa en todo, no solo en la administración de centros penitenciarios. Cuando sale un equipo de administrar una institución y llega el otro, están más enfocados en encontrarle los errores o fallas a los anteriores que en continuar el trabajo que ya se inició o hacer una transición juntos para mejorarlo. Cuando yo me refiero a que no se debe de ocultar la forma de la muerte, no es porque yo diga tiene que señalarse quién A o B, C dejó entrar las armas, porque a veces es muy difícil saberlo, más si son los mismos reos los que tienen que dar la información, pero sí se puede implementar técnicas más eficaces para que esto ya no vuelva a pasar. Entonces, por eso digo que hay cosas que nos deben maquillar. Bueno, que ellos ya explicaron que legalmente tiene que ser un fiscal para no tener pero problemas. El otro punto al que hay que llegar también es que es un fracaso que desde que yo era estudiante se ha venido dando, y que es algo bien sencillo, yo nunca he podido entender por qué no lo pueden hacer, es que hay 2 tipos de privados de libertad en todo centro penitenciario: los que ya están condenados y los que están todavía con prisión preventiva. Nunca han podido separarlos. ¿Y por qué le digo que es bien importante? Porque ya está el que ya está condenado, que ya fue encontrado culpable en un juicio, debe tener un abordaje diferente. Mira esa imagen, ponerle un poco de mosaico a eso, es atroz cómo asesinan a este señor Magdaleno. Y ahí hay pistolas y hay cuchillos, ponerle un mosaico a eso. Esas cosas, por eso le digo, si el que ya está condenado y ya se le probó en juicio que es culpable, no puede estar mezclado con el que todavía tiene la duda. Por lo menos desde hacer ese abordaje, que es algo bien básico en materia penitenciaria, ya sería un gran avance para que logremos ver cambios y mejores resultados en la administración de centros penitenciarios. ¿Es posible que ante la cantidad de reclusos las fuerzas policiales y de seguridad carcelaria no puedan controlar la situación de las prisiones, comisionado? Sí, la verdad que créame que es de mucha responsabilidad. Hay sobrepoblación, eso nosotros lo entendemos, y no es desde hoy, ha sido desde tiempo muy atrás. Pero, como decía el abogado ahí, los celos profesionales, créanme que nosotros no, ya somos unas nuevas generaciones,
En su momento, pues la Policía Nacional tuvo el mando de los centros penales, fue en épocas pasadas. Ahora somos nuevos hombres, nuevas mujeres que estamos al frente de esta institución. Es una experiencia más, una experiencia que la señora presidenta pues tomó a bien dárselo a la Policía Nacional, en cual lo estamos enfrentando. En base a eso, pues ustedes recuerden, estamos todavía en ese periodo de transición, que todavía tenemos 4 centros en poder de las Fuerzas Armadas y que se finaliza en este mes de julio. De igual manera, nosotros nuestros enlaces siempre los anticipamos y hemos sido bien recibidos por parte de las Fuerzas Armadas. Usted recuerde que estos hechos se han venido dando tiempo muy atrás, no solo en el poder de las Fuerzas Armadas, han sido diferentes instituciones que han estado al frente del INP, y a eso le estamos apostando. ¿En qué? A sentar las bases. Las instrucciones de la Secretaría de Seguridad es fortalecer el sistema de educación de los centros penitenciarios, porque tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional sentaron en el sistema de educación, y en base a eso nosotros le estamos apuntando formar los nuevos oficiales el próximo año, que van a ser los que van a dirigir los centros penitenciarios. Es una orden y es un mandato y lo vamos a cumplir. Créanme que es de mucha responsabilidad. Una de las grandes fallas que hemos podido detectar es eso, que no han tenido identidad, el Instituto Nacional Penitenciario. Y es la orden de nuestra Presidenta de la República, Xiomara Castro, darle esa identidad. Y créanme que han habido muchas instituciones en el periodo corto que nosotros tenemos de acercamiento en apoyo al privado de libertad. ¿Se van a dar hechos? Se van a dar hechos. ¿Somos un país en vías de desarrollo? Sí. Y a eso le estamos apuntando. Créanme que, como lo decía la abogada, se está apuntando. Hay 2 centros penitenciarios que son ejemplos. El de Gracia al Empira, donde está el procesado, y está lo que es la parte del condenado. Tenemos el otro centro que es el de Juticalpa, que es también específico. Un gran ejemplo. Hay comité de cooperación, tanto lo interno como lo externo de este centro. Y esos son centros escuelas. Usted puede ver como Ayagua, un centro de Danlí, que son centros pilotos de trabajo. ¿Que se pueden dar hechos aislados? Se pueden dar. Pero créanme que tanto la sobrepoblación como el hacinamiento, el Estado está trabajando en eso. Y en eso, el día de ayer tuvimos una reunión donde hay muchos ofertantes a estos grilletes electrónicos. Pero es el Estado el que va a tomar una decisión y se están llevando a cabo para poder sacar a aquellas personas que en su momento pues ya van a estar listas a una preliberación y que puedan optar a esta oportunidad que le da el mismo Estado. Pero con los hechos nosotros no podemos juzgar ni podemos decir cómo sucedieron los hechos. No vamos a ocurrir en una responsabilidad. Son los entes encargados que van a poder esclarecer cómo sucedieron. Y créanme que aquí queda escrito y televisado, si nosotros podemos señalar. En primer lugar, no lo podemos hacer porque no lo permite la ley, no lo faculta, y en base a eso, pues no vamos a ocurrir en irresponsabilidades. Somos claros y créanme que, como lo dice nuestro director, mi comisionado Castillo Lemos, vamos a hacer las cosas correctas, transparentes. Somos una nueva generación, tenemos ese deseo y ese espíritu. La Policía Nacional, a través de nuestro ministro, los encomendó esta misión y queremos hacer las cosas mineras. ¿Van a suceder hechos aislados? Sí. ¿Estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo. Y queremos dar lo mejor de sí como Policía Nacional. Hace poco leí que en El Salvador iban a decretar estado de excepción. Ya la presidenta Xiomara lo hizo en el departamento de Colón. ¿Qué política, cuando mataron precisamente unos policías, qué política creen ustedes debería comenzar a adoptar el Estado de Honduras para evitar estas sublevaciones? ¿Estado de excepción, Neri? Bueno, fíjese que cuando le dije a uno estado de excepción, todo el mundo se pone así. Sí. sí. ¿Sí o no? Claro. A eso me refiero, porque yo creo que un estado de excepción no solo detiene la violencia y que el bien tutelado en todo país centroamericano y digamos en el cono norte, pero un estado Guatemala, de excepción, dicen, ¿y qué país? A todos nos pone nos pone, como decimos, patas arriba, porque se ha visto lo que El Salvador obtuvo para frenar la muerte de más de 80, 90 personas diarias que hubo durante una semana. Y eso no solamente implicó
después de las 6 de la tarde ya nadie salía de su casa, sino que el comercio, las personas, el estudio, la locomoción, llegó a un extremo que todos lo hemos vivido, lo hemos visto imágenes donde después de tener a esa gran cantidad de miembros de estructuras criminales dentro de una cárcel, continúan matando policías, continúan matando ciudadanos. ¿Y eso qué significa? Significa que ellos también tienen su política. Entonces, en un estado de excepción, para prepararnos para esto y que no sea a libre albedrío tomar una decisión desde un estrado presidencial, yo creo que tenemos que prepararnos, ¿va? Se tomó la decisión para que no se siguiesen asesinando a más personas inocentes, porque era al azar que sucedía, Raúl. Ahí no era porque iban a ir a buscar a Julano o a Sutano, sino que caminaban en la calle, ya estaba. Iban a otro sector y ya sucedía. O sea, eso no lo podemos encerrar, no lo podemos ocultar, porque eso se dio a la palestra pública. Entonces, para que si en un estado de excepción, en el caso de Tocoa, para poder realizar esto, se tuvo que hacer un estudio, y antes de esto se tomó una decisión. Se miraron los pros y los contras. Y si lo hacemos a nivel nacional, en el caso de estructuras criminales, yo pienso que debemos de tener una política que está creada, una política pública creada, pero también tenemos que buscar esos elementos. Por ejemplo, hay que buscar psicólogos, hay que buscar abogados. Yo le comentaba lo que hizo Bukele, contrató un stock de 300 abogados para ver cada uno de los casos de esos privados de libertad. Contrató 60 criminólogos, entre criminólogos y psicólogos, para que pudiesen examinar cada uno de los expedientes de esos privados de libertad. Pero 300 muy poquitos, por eso, un montón de salvadoreños. Bueno, es impresionante esa cárcel del Salvador. Usted ve aquella gran cantidad de personas que con un solo uniforme, camiseta blanca y calzoneta o boxer blanco. O sin camisa los ponen. Y sin camisa los ponen. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, como tiene conocimiento él y como tienen conocimiento mis colegas, porque hemos llegado a centros penitenciarios a defender, nos damos cuenta de el hacinamiento que se da en Voy primer lugar. a detallar más la pregunta, abogados. ¿Se debe de aplicar un régimen de excepción dentro de las cárceles para controlar esos centros penales? Bueno, dentro de las cárceles sí, internamente, ¿verdad? Que, como le decía, no sé si el comisionado nos puede aclarar si sigo equivocado, pero según el conocimiento que nosotros tenemos, dentro de los centros penales, lo interno lo manejan los coordinadores, ¿verdad? Coordinador de los módulos. Entonces debe de tomar el mando ya la policía internamente. Yo pienso que los policías que hacen la ronda, ¿verdad? Porque eso sí es cierto, hacen la ronda, deben andar encapuchados, como llamamos, porque ya el interno no lo conoce. El interno ya no puede, digamos, ya le costaría más amenazarlo, intimidarlo para que le pase una arma, intimidarlo para que lo deje hacer tal cosa. La ronda, como en términos policiales se llama, o digo, no sé si se llamará todavía, pero debe de andar en el anonimato, ¿verdad? Utilizar lo que llaman ellos el análisis, la inteligencia dentro de los centros penales, ¿verdad? Para ver cuál es el comportamiento interno en cada módulo, porque eso se desconoce, ¿verdad? Me han dicho que Casablanca es una cárcel dentro de otra cárcel, ¿verdad? Y que allí es difícil que se conozca la realidad de que el día a día del privado de libertad. ¿Dónde es Casablanca? Es dentro de la cárcel de Marco Aurelio Soto. Hay un módulo que se llama Casablanca. Es que ahí, ¿verdad?, está, como lo decía el abogado, está diagnóstico, está recinto general y está diagnóstico. Diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otros? ¿Cuál es? Es que eso se hizo con la finalidad. Lamentablemente para el MIS sucedió este hecho, donde se dio la necesidad, la cárcel fue diseñada claramente, pero en base a eso hubo la emergencia, se trasladaron y no se hicieron los procedimientos que se debe de hacer, que es de clasificación. Y Támara estaba diseñada para eso. Una vez que... ¿Para cuántos reos estaba diseñado Támara? Para 2.800 privados de libertad. 2.600 reos. ¿Y cuántos tiene? 5.000. Ahorita andan 490 privados de libertad. 4.990 privados de libertad. ¿Cuánto es la sobrepoblación ahí?
¿Más de la mitad? ¿Más de la mitad? Complicado. Y no solo eso, son Y las estas diferentes cárceles. de máxima seguridad no era para trasladar gente ahí y esa cárcel Marco Aurelio Soto que tuviera la capacidad para la cual fue construida. Es correcto, pero lo difícil fue el caso de emergencia. Le vamos a explicar. Vaya, por ejemplo, ahorita hemos estado atentos en el caso de Progreso. Progreso es una bomba de tiempo. ¿En qué nivel? Si hay una inundación, ya se tuvo la primera dificultad. Y si queda dañada y los expertos los dicen que no los podemos colocar, si hay otra llena y los va a perjudicar, créanme que vamos a tener dificultades. Las planificaciones hemos estado trabajando en base a eso y queremos darle lo mejor de sí. Y ahí es donde se viene la sobrepoblación. Si un dado caso, las autoridades dicen el cierre total de este centro, ¿dónde vamos a mandar los 800 privados de libertad que tenemos en este centro? Y ya se hizo cuando se pudo desocupar para Lete y Eliota. Y entonces, en eso se ha estado trabajando. Y eso fue lo que pudo pasar con Támara, que se tenía el procedimiento y no se logró hacer. Guada. Mire, también no todos se lo podemos dejar a las autoridades que administran los centros penitenciarios. Aquí hay un abordaje donde es bien importante que el gobierno, el Congreso Nacional, los diputados, se involucren en el problema. Yo le voy a decir, ya había hacinamiento, pero no me deja mentir el abogado, con el nuevo Código Penal, antes habían un montón de penas que se podían conmutar, o sea, con dinero, con trabajo comunitario. Hoy en día no se pueden, entonces hay que retener ese privado de libertad más tiempo hasta que alcance la libertad condicional, la preliberación. Y eso está agravando el hacinamiento. Cuando estos legisladores aprobaron ese código, no vieron esas consecuencias. También a partir del gobierno se puede generar con un estudio, hay que contratar profesionales para eso, para ver qué tan viable sería implementar indultos para ciertos delitos, para ciertas penas y así desahogar la población penitenciaria. Y obviamente esto hubiera sido mejor que esta gente hubiera estado, todos estos privados de libertad hubieran estado sometidos a políticas de rehabilitación y todo, pero tenemos una bomba de tiempo, como dice aquí el comisionado, y esas son soluciones que se pueden ir implementando desde el Congreso Nacional y desde el Gobierno Central. Buenos días, Raúl, dice el abogado Germán Licona, saludos a sus panelistas. El problema de los centros penitenciarios radica en que los administran no aprenden del pasado y no implementan las buenas prácticas de los que han administrado esos centros, y los procesos de readecuación y de reinserción social no forman parte de su política. Saludos y bendiciones para todos. Una pausa y continuamos desde la entrevista. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Son los privados de libertad quienes mantienen el control de los centros penales del país. Antes de volver de la pausa, me contaban aquí cuántos criminólogos hay en cada cárcel de Honduras, cuántos psicólogos, y yo le preguntaba a los abogados de la mora judicial. ¿Empecemos con la mora judicial? Sí, bueno, eso es, como le digo, un factor determinante para que haya tanto hacinamiento en los centros penales. No es posible que 15 días que tenga el Poder Judicial de vacaciones, sabemos que lo que van a decir son conquistas, que ellos han ganado, no son, digamos, vacaciones necesarias, pero por lo menos ejecución hubiesen dejado turnos de jueces, ¿verdad?, para que puedan realizar las audiencias para la obtención de la libertad condicional. No dejaron eso. Dicen que la prisión preventiva dura 2 años y máximo se puede prorrogar a 6 meses más a solicitud de la Fiscalía. Entonces, los jueces y los fiscales juegan con esos 2 años de prisión preventiva. Ellos dicen, ¿para cuándo señalamos juicio? ¿Está con prisión preventiva o está con medida? Y entonces empiezan ellos digamos, abusar
podemos decir, de esos 2 años que le da la ley, le da máximo 2 años, pero no es que por fuerza el privado de libertad tiene que estar 2 años, o el procesado, perdón, tiene que estar 2 años para que se le haga un juicio oral y público. No entiendo cuando dicen exceso de trabajo. Y en lo personal, yo se lo digo, todos los días estoy en los tribunales. Citan a las 8:30 una audiencia. Bueno, los que estamos a las 8:30 estamos ahí, más que todos los defensores, porque si tardamos 1 minuto nos suspenden en nuestro ejercicio profesional. Pero que no llegue el fiscal, no se integre el tribunal en el caso del tribunal de sentencia. El juez tiene cargado otra audiencia, esa audiencia ya no se realiza. Y si nos citan a las 8:30, espera que se integre el tribunal, llegan a las 9, la hacemos a las 10, imagínense los que fueron citados para ese espacio de tiempo, vienen haciendo la audiencia a la 1, los que fueron citados para en la tarde ya no se hace esa audiencia, la vuelven a hacer dentro de 15 días más. Entonces, el exceso de trabajo, según veo yo en la práctica, no es una circunstancia justificativa para que haya tanta mora judicial. No es posible que no haya una conexión más expedita entre el Tribunal de Ejecución y los centros penales. Mandan a pedir el informe judicial que le llaman ellos, o el informe legal, donde el director del centro penal informa desde qué fecha fue, llegado al centro penal, desde qué momento llegó el procesado, desde cuándo está guardando prisión, para así empezar a hacer el cómputo. Eso tarda hasta 2 o 3 meses para que el centro penal envíe esa información al tribunal de ejecución. Ese es un atraso, cuando debería ser más expedito. Luego le hacen el cómputo, la persona ya prácticamente ha cumplido su pena cuando le dicen hacer el cómputo. Entonces son los factores que podrían evitar ese gran hacinamiento, como lo ha manifestado mi comisionado acá, que es uno de los factores que sale de control. No es posible que un centro penal que fue destinado para albergar a 2.000 procesados, a 2.000 internos, ya tenga una superpoblación de 5.000, como es el caso del centro penal de Marco Aurelio Soto. Usted puede ver aquel hacinamiento que las camas las hacen así, hasta 7 pisos, ¿verdad? No hay espacio para que esa persona pueda tener una verdadera rehabilitación. Son enfermos, hay que encarcelarlos, que el privado de libertad es un enfermo, y hay que darle tratamiento específico, que ellos son como dicen, mecha corta, que con una mala mirada de otro interno o una broma, eso hace que ellos puedan explotar. Entonces, y más el hacinamiento es difícil. Entonces creo que ahorita que veo tanto proceso, veo tanto protocolo, tanta preocupación por elegir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, espero que una vez electos, estos magistrados que por primera vez, se supone, se dice, serán lo mejor en el ámbito de abogados que se tiene, que se preocupen porque sus subalternos puedan hacer su trabajo diario, ¿verdad? Que cumplan con su obligación. Si dicen que hay súper trabajo, que no pueden, pues hay muchos profesionales sin trabajo que concursen en nombre de nuevos jueces que en realidad quieran trabajar. Pero la mora judicial no se ha podido erradicar en todo este proceso. Por mucho que diga el presidente de la Corte que ha disminuido, no lo ha disminuido. Se lo digo con conocimiento de causa. Abogada. No, yo estoy de acuerdo con el abogado, es algo que yo digo todos los días, le comentaba de que aquí se vence la prisión preventiva, incluso la ampliación de 6 meses, y no se señala la audiencia de revisión de medidas, o sea que aparte de que estuvo los 2 años y medio sin juicio, se va a estar otros 2 meses más porque hay incapacidad para señalar una triste audiencia de revisión de medidas, que es algo rápido. Entonces, es algo que hasta por Zoom se podría hacer porque, como quien dice, ya está de ley. Pero no se integra el tribunal, si le dio una gripe a alguien son incapaces de hacer audiencias por Zoom. Es algo que yo también digo, ¿por qué no hacemos uso de la tecnología con los informes que se le pide a los centros penitenciarios? Yo he visto que cargan expedientes para revisar folio por folio y la información que se manda a pedir es básicamente rutinaria. Esa información bien pueden crear una aplicación, un sistema donde ya esté en una computadora y el asesor legal que va a elaborar esa información que van a mandar a los juzgados de ejecución pueda acceder con más facilidad y hacer más expedito el trabajo. Entonces, estamos en un mundo tecnológico, no podemos seguir trabajando en cosas que son administrativas, que son de documentos,
del modo antiguo. Hay que modernizarnos para generar más eficacia, más agilidad. Entonces, pienso yo que también no solo es decir más personal, sino también busquemos un desarrollador que nos haga una aplicación que nos facilite este trabajo. Neri, Bueno, poneme esas imágenes del Salvador. miren, yo creo que aquí, Neri me sorprendió diciéndome que están haciendo 5 cárceles en El Salvador. Están bien fregados, porque hay tanta gente presa. bueno, yo creo que es necesario. O sea, es necesario. Pero no, yo No voy a pueden decir- tener hacinamiento ellos con No, gente sí, tan sí, pero- peligrosa ahí en No, estoy de acuerdo, Neri, pero 5 cárceles quiere decir que, Mire. que como hay delincuentes. Mire, por eso le digo. Por eso le decía que cuál camisa, ahí lo sacan sin camisa, hay un montón de mareros. Y si yo fuera parte del gobierno en este momento, bueno, aquí está el comisionado, es a fronteras con El Salvador, que los militares estén ahí. Porque muchos van a querer escapar. Ya ha pasado. Se han detenido muchas personas. Se han ya. detenido muchos que han querido entrar al país. Mire, los centros penales en nuestro país han sido prácticamente el ojo del huracán, no desde ahorita, sino que durante mucho tiempo. Recordemos que la crisis carcelaria empezó desde el hacinamiento de tanto privado de libertad y la mora judicial. Aquí mis colegas pueden determinar que en muchos de los casos la mora judicial prácticamente es el principal obstáculo que tiene el abogado y que tiene todo privado de libertad para salir en libertad. Entonces, si el hecho nos permite a nosotros tener eso, creo que poco a poco nuestros legisladores van a tener que determinar, como decía la abogada anteriormente, una cárcel prácticamente solo para los sentenciados. Ya el que está sentenciado debería estar en esa cárcel privado de muchas situaciones y si es de máxima seguridad por los delitos que ha cometido. Pero ¿qué significa? Eso no significa que todos vamos a tener esas mismas facilidades. En El Salvador el caso de la excepción se dio por la muerte diaria que había de más de 100 personas, más de 80 durante una semana. Entonces, ¿qué significa? Significa que también tenían que haberse preparado con psicólogos, con criminólogos, con abogados, con personas que pudiesen darle el tratamiento a estos centros, a estos privados de libertad. Pero no es así nada más para poder buscar el momento de la excepción para que dejen de existir personas que las estén matando a diario. Luego, el otro punto importante es que la creación de centros penitenciarios ha sido el resquemor de muchos ciudadanos. Usted puede ver críticas en el sector de Danlí porque se construyó una cárcel. Entonces, el que está privado de libertad tiene su familia y su familia va a tener que buscar lo más cercano para evitar el gasto excesivo en transporte, en llevarle el alimento, como dice la abogada. Y otra situación también es las artimañas que utilizan todos los privados de libertad. En Danlí se descubrió una antena con toda la metodología y fue instalada por ingenieros que saben del sistema, por personas que conocen de la telemática. ¿Para qué? Para poder captar la señal desde un lugar específico. ¿En dónde? En esa cárcel de máxima seguridad. O sea, aquí no solamente miremos el hacinamiento, sino que miremos lo ingenioso que es cada individuo cuando se encuentra privado de libertad y sin estar haciendo nada. Comisionado, pero antes aquí me dice la abogada Larisa. Buen día, Raúl, excelente programa y lo felicito por abordar un tema delicado y tener en él foro a una excelente profesional del derecho y que representa la visión y la voz de la mujer hondureña en la problemática de la violencia. Saludos a todos. Díganme, en las cárceles de máxima seguridad, ¿en donde se reportan más casos de muertes y en donde 4 de cada 10 homicidios son resueltos? ¿Es cierto? Sí, la verdad que créame que es una responsabilidad nuestra y como le explicaba al principio, licenciado, es tan difícil en este caso Ilama porque es una organización criminal y ahí va a estar el despertar de nuestros elementos, poder esclarecer este hecho. Ellos van a tratar de esconder a capa y espada lo que sucedió,
pero son nuestro equipo porque se eligieron los mejores hombres para poder esclarecer. Y eso es lo que se ha estado haciendo, se ha estado trabajando de la mejor manera. Es igual el control lo manejamos nosotros siempre. Ellos son jóvenes, usted recuerde que donde está la MS son jóvenes entre los 18 y 40 años de edad. Entonces estos caballeros tienen, como lo decía Neri, la inteligencia, la capacidad para estar pensando las 24 horas y en base a eso pues hacen muchas cosas. Y a eso nosotros pues con la tecnología... Comisionado, sí. Aclaro, porque uno de los abogados, no sé si la abogada Carmen o el abogado Salomón, decían que pasan en ocio también la función de la policía y de los custodios y todo eso. No es fácil, ¿verdad? Con tanta gente. Sí, mire, nosotros hemos estado trabajando en una planificación de las 3 R, rehabilitación, reeducación y reinserción, pero el tratamiento que se le debe dar a la MS y a la pandilla 18 es muy diferente al resto de los privados de libertad. Entonces, en base a eso se ha estado trabajando juntamente con los diferentes organismos de los derechos humanos y a eso le estamos apuntando. Créanme que un sistema NANMI pegado a la Policía Nacional, ahorita el INP se está pegando a la Policía Nacional para dar una mejor respuesta a través del sistema NANMI y lo que es el AFI, y eso es lo que estamos haciendo, las coordinaciones, la Policía Nacional a través de todos sus equipos los están apoyando, con el sistema de educación los están abriendo las puertas a través de la Academia Nacional de Policía para poder formar a los nuevos oficiales que van a dirigir el INP. Sobre eso, estaban custodiados por militares, ahora van a ser por policías. ¿Cuál es la diferencia? ¿Están más preparados los policías? Miren, bueno, ahí estamos, como le dijera, estaban custodiados por militares y por miembros del INP. La experiencia y el conocimiento los tienen los miembros del INP. En la actualidad contamos con 1.400 hombres que pertenecen, que son policías penitenciarios. Nosotros vamos llegando, vamos adquiriendo un conocimiento rápido y con los conocimientos de la experiencia que pudo haber tenido las Fuerzas Armadas. Entonces, pero los del INP continúan. Ellos sí, ellos son los que están al frente, ellos son los que tienen las llaves de todas las diferentes módulos. ¿Y ellos cómo se prepararon? Con capacitaciones. Ellos traen la trayectoria desde que se creó el Instituto Nacional. La gente no sabe eso, lo sabe usted porque es criminólogo y abogado, pero el pueblo, yo y toda la gente que nos está viendo, el 99% no sabemos de eso. El gobierno de Estados Unidos los capacitó a casi todos estos 1.400 y fueron a la escuela de investigación criminal. Igual, ahorita recientemente va a haber un equipo o sea, no es que estamos tan desprotegidos, porque si matan 6, dice uno, y eso es a cada rato, que bueno, vimos eso de Magdaleno que lo mandé a quitar, pero si hay 1.400 estudiados y preparados, ojalá preparen a la policía, y la sobrepoblación que hay en esa cárcel. Es que nosotros me dijo que hay 2.500 de más. Licenciado Raúl, nuestra misión es dejar esa identidad al Instituto Nacional Penitenciario. Nuestra misión tiene que ser corta. Nuestro paso debe ser corto y dejar a los miembros que les corresponde al frente del instituto. Para el próximo año se le está pidiendo, y es lo que se ha estado trabajando en las planificaciones, de 1.200 hombres, pero que ya son agentes penitenciarios, que van a ser formados, capacitados en su rama. Ya no serían policías. Recuerde que el apoyo que le está dando la Secretaría de Seguridad al Instituto Nacional Penitenciario, hasta la fecha van 900 hombres. Y 900 hombres que dejan de hacer una labor de prevención y están haciendo una labor de seguridad en los centros penitenciarios. A eso le estamos apuntando, que el próximo año estos 1.200 hombres vamos a rescatar los miembros de la Policía Nacional y ya van a quedar ya solo miembros que sean penitenciarios. Abogada Carmen Caballero, ¿qué preguntas tiene para él? Bueno, yo he estado escuchando que están haciendo nuevas políticas, pero el abordaje científico, como le digo, estamos en un tiempo moderno donde hay un equipo de profesionales, hay profesionales capacitados en este país. Por eso le digo yo, en la administración de recursos ustedes piensan, por ejemplo, priorizar el personal, por ejemplo, criminólogos, psicólogos, agentes penitenciarios y otro tipo de personal más administrativo, hacer uso de la tecnología, contratar empresas que desarrollen aplicaciones que les agilicen ese trabajo y permita desahogar el hacinamiento en los centros penitenciarios. Sí, nosotros hemos estado trabajando, bueno, en el INP no existe un criminólogo, no existe.
¿Cómo? No existe ningún criminólogo en el Instituto Nacional ¿Y el Penitenciario. jefe de ahí por qué no lo pide? Bueno, son transformaciones. Hoy lo ¿Sabe estamos, qué pensé en ese momento que hoy lo usted estamos dijo eso? pidiendo. Pero es que cuando usted dijo eso, no concibo que fueron a estudiar a Estados Unidos 1.400 y que alguien de los es que no han ido, son miembros que han venido de carrera en el instituto. Ok, la pero capacitación ¿cómo no piden un psicólogo? No, comisionado? psicólogo hay, uno por cada ¿Y criminólogo? centro. No hay ni uno, ¿Por qué? no han sido contratados. Pero ¿y a quién le corresponde? Era Yo le voy el a decir algo, instituto. si aquí me falta un camarógrafo en la mañana, a mí me toca llamar al jefe y decir, venga, fíjate que ocupa un camarógrafo porque es una necesidad. ¿Cómo no van a tener un criminólogo entonces? Mire, usted sabe que un criminólogo es de recursos y a eso tiene que llevar ¿Cuánto una cobra un criminólogo, planificación. Neri? Dependiendo. Deje de reírse, dígame. No, dependiendo, es que, mire, Ah, pues, un la política criminólogo que trabaja en la criminal, cárcel, ¿cuánto sería un salario justo para que él se sintiera bien? 30.000. Ajá. A eso le estamos apuntando, que por nosotros queremos eso, profesionales. Pero 30.000 lempiras, si las autoridades del gobierno nos están viendo, 30.000 lempiras para estar evitando esas muertes, creo que Nosotros es lo, queremos, accesible. nosotros lo queremos hacer a través que sean Hay un oficiales montón de carrera. gobiernos que no hacen nada, que son paracaidistas y que solo fueron activistas y ganan esa cantidad de dinero. Aquí tampoco podemos ocultar el sol con un dedo. Un criminólogo, sí. Oye, es triste que digan que no hay criminólogo en las cárceles de Honduras. Por eso pasan esas cosas. No hay. Y aquí... Vaya, ¿usted con quién tiene que hablar para que le autoricen contratar criminólogos para todas las cárceles? En todas las planificaciones nosotros en el plan nuevo del próximo año lo estamos estableciendo. Del próximo año, y del estamos en próximo año. julio. Sí, pero tendríamos que esperar. Y ayer 6 muertos. En Estados Unidos duelo nacional por 6 muertos. Aquí 6 muertos en una cárcel. Tendríamos que esperar porque tendríamos que abrir esos espacios. Diga algo, abogado, ahí que lo veo. No. Estaba escuchando al comisionado, se le ve la intención. No, a él sí, se le ve. Se le ve la intención, pero se le ve también- que quiere hacer el trabajo. Es más, yo soy de los que he alabado la decisión de nuestra presidenta, doña Xiomara Castro, en pasar los centros penales bajo la administración de la Policía Nacional. Se ve el cambio. No vamos a ocultar también, como dice él, vamos a ver solo lo malo, no. Se ve el cambio hasta en el trato con nosotros los abogados. No, yo aclaro ¿Verdad? que yo más bien, si no hay un criminólogo, Sí. y Neri es criminólogo, ¿cuántos criminólogos hay en el país? La primera promoción que egresó fuimos 75, ¿verdad? De los cuales, y yo ahí quiero hacer un énfasis porque la criminología prácticamente en ese momento estaba dictada solo a funcionarios de protección de la ley, llámese jueces, fiscales y policías. El personal civil que egresó en ese momento fue muy poco. Entonces, imagínense, ellos no pueden ir a trabajar a una cárcel porque son funcionarios policiales, algunos son jueces, otros son fiscales, otros trabajan dentro de la Corte Suprema. Entonces, aquí es donde la universidad tendría que hacerlo. Yo creo que la autónoma en este caso... O sea, usted trabaja porque es policía retirado. Sí, es correcto, es correcto. Yo, en mi punto de vista, yo trabajo con la universidad, se me facilitan hacer dictámenes de perfiles criminológicos y lo hago. Pero sí hay que apoyar a la policía, con mucho gusto yo lo hago. Yo creo que no solamente me encuentro, está Carlos Padilla. Carlos Padilla fue director de un centro penitenciario de menores y así habemos varios abogados que somos criminólogos y que estamos con el gusto de poder apoyar, de sacar adelante a Honduras de una forma en que se le pueda facilitar al privado de libertad su estadía ahí, porque si cometieron un delito como seres humanos, pues la ley es la que los va a juzgar y para eso el gobierno tiene que apoyarlos. Comisionado Robert Núñez, ojalá que le den todo el apoyo que necesita, porque no solo que le den un criminólogo, ¿qué más ocupa? Mire, nosotros queremos formar los oficiales de carrera, que sean abogados, que sean criminólogos, que sean psicólogos, que sean doctores. Y ahí le vamos a demostrar una identidad al instituto. Entonces, ellos van a ser oficiales de carrera. Un criminólogo, él va a llegar a una profesión. Entonces, en base a eso es lo que nosotros lo estamos desarrollando. Y estamos llevando las planificaciones para el próximo año. Entonces, le decíamos que no lo tienen porque no está la apertura.
y en base a eso los recursos son muy limitados, los que son asignados al instituto, en el cual se le está haciendo la ampliación. Pero si le damos la oportunidad al joven que se le dé la capacitación y que sea formado como un oficial de carrera, así como lo hacemos en la Policía Nacional, así como lo hacemos en el Ejército, entonces en base a eso el INP va a ir agarrando identidad. Bueno, licenciado, también en todos estos cambios, y no lo podemos dejar de señalar, un factor fundamental es la voluntad política, porque yo miro muy bien que hay un abordaje científico de la carrera penitenciaria y que del personal que ya tienen se formen criminólogos, psicólogos, abogados, médicos. Eso está excelente. Esperemos que también los políticos respeten esos procesos, porque cuando nos vemos enfrentados muchas veces a que hay muy excelentes iniciativas, pero hay un cambio de gobierno, un cambio de autoridad y se bota a la basura y empezamos nuevamente de cero. Entonces hay que tener una conciencia de Estado, de país, no se puede seguir así. Los programas que se inician, sea de cual sea el siguiente partido político que gobierne, los tiene que continuar, porque lo que ha faltado en este país, esto de las muertes en centros penales son una consecuencia de un fracaso que es a nivel estatal, porque para que estos llegaran a ser reos, llegaran a ser delincuentes, llegaran a estar condenados y privados de libertad, fue porque el Estado fracasó con políticas para la niñez, con políticas para la juventud. Vemos aquí que ni deportes hay en Honduras ya. Con políticas de prevención ciudadana, llegamos a la cárcel y también colapsa el sistema penitenciario porque viene arrastrando todos los fracasos anteriores. Y una cosa que es muy necesaria, no es solo estar apagando fuegos, sino que en cada una de esas áreas se haga un abordaje científico, profesional, profundo y con metas a largo plazo, a corto, a mediano y largo plazo. No solo porque ahorita esta es la noticia del momento, porque los cambios sociales son a largo plazo. Lo que dijo ella es cierto, ni deporte hay, ni apoyan el deporte. Claro, este gobierno está empezando y ojalá lo hagan, pero son políticas de prevención, es cierto. El gobierno está empezando y pues esto de la muerte ayer de 6 deben ver cómo lo logran parar, pero esa política, eso de canchas, del deporte, me acuerdo cuando yo estaba cipote, iba a jugar a la Federación de Fútbol y la verdad el deporte lo aleja a uno de los vicios. Yo me acuerdo que en la secundaria un par de compañeros, pocos, no voy a mentir, fumaban marihuana y una vez uno me preguntó que si quería y le dije que no, porque a mí me gustaba ser futbolista y me cuidaba para eso. Eso le forma valores morales a uno. Cuando a los muchachos, a las muchachas les gusta el deporte, las muchachas juegan natación, juegan voleibol, juegan baloncesto. Me acuerdo que habían torneos de baloncesto intercolegiales. Todo eso ayuda a la juventud, es una prevención para que no se vuelvan delincuentes. Y ahora hay mucha gente muy humilde que vive en esos barrios de escasos recursos, donde deben construirse canchas. Ojalá este gobierno le han dado a uno de los funcionarios cerca de 400 millones. Él fue árbitro de fútbol, el señor Moncada, y él sabe pues que el deporte es importante y ojalá se apoye mucho al deporte para que no hay ni educación, llevamos 2 años sin educación, es un atraso de 10 años y ese es el futuro de Honduras. Los jóvenes, los niños, nuestros nietos, nuestros hijos, y ya van 2 años y medio porque todavía no están dando clases como se puede y encima nos cae otra vez este rebrote del COVID. La situación no es fácil. ¿Ha habido momentos de autogobierno de los presos? ¿Eso se mantiene o ya desapareció? No, eso no, créanme que no. Ellos se dialogan constantemente con sus coordinadores, créanme, que siempre hay equipos de trabajo. Y es lo que les digo, que las capacitaciones que se les dan a ellos juntamente con derechos humanos ha sido fundamental. Y lo que usted estaba hablando de deporte, el ministro Moncada recientemente ha entrado en estas áreas y principalmente en PNFAS y la parte de Támara. Ya Támara hay grandes avances de la cancha, ya se tiene bien un 60%, donde se le ha hecho mejoras a la cancha. Igual en PNFAS pues se ha estado trabajando y las planificaciones van a hacer una piscina y hacer 2 canchas deportivas dentro de PNFAS para lo que es estos centros.
y créanme que es de mucha responsabilidad, en el cual lo felicitamos, es de manos abiertas, de accionar, ha demostrado la participación en esta cancha. A veces uno no cree, pero hoy sí hemos visto la mano de él, su actitud. No tenemos ni 3 meses y medio de estar al frente y ya ha llegado y ya comenzaron a trabajar. Eso lo da la fortaleza y el deseo de seguir trabajando constantemente. Y creemos que 4 meses estará terminada una cancha. ¿Dónde es eso? En Támara. En Támara. Está bien, aquí hay una historia que estaban jugando pelota en un centro penal. La pelota se iba del muro, se saltaba el muro uno de los reos, tiraba la pelota otra vez y se volvía a subir y se volvía a meter. Ha sido una historia aquí en Honduras. Y no es mentira, no es paja como vimos los hondureños. Pero se han identificado grupos de poder dentro de estos centros penales. O sea que, vaya, ¿y cómo meten armas? ¿Cómo van a hacer? No es fácil. Cuando lo explicaba Neri al inicio, amenazan a los custodios y les dicen que le van a matar la familia. Esas cosas no son fáciles, pero hay que luchar diariamente contra ellas. Sí, bueno, ellos buscan sus estrategias y lo que decía Neri tiene todita la razón. Yo le voy a saber decir. Si nosotros nominamos 80 hombres, 10 no se presentan. ¿Cómo 10 no se presentan? 10 no se presentan a hacer las labores a los centros penitenciarios. Pero está hablando de gente contratada. No, de la Policía Nacional. Nosotros seleccionamos 80 hombres, en su momento son amenazados, y se lo digo así, que nosotros los atendemos. Mira, viejo, te vamos a mandar acá, te vamos a mandar allá. No, señor, ya fui amenazado, está mi familia. Y es lo que pasa. ¿Cuánto gana un custodio? Ellos andan 13,000 lempiras. De un centro penal. 13,000. Y eso va por etapas de acuerdo a la antigüedad que tiene. Pero hay policías que adoptan la posición de mejor retirarse. Y de repente otros, como lo decía usted, se pueden dar hechos aislados. Pero de igual manera hemos aplicado la ley. Cuando han participado en estos hechos, los hacían un recuento los militares en su momento de cuántos ellos habían sancionado, si habían cometido un error. De igual manera, nosotros, todo aquel policía penitenciario o miembro de la Policía Nacional que se ve involucrado en un hecho, después toda la orden de los tribunales no los tiembla la mano y es la orden de la superioridad. Yo me voy a alejar un poquito de lo de la violencia, pero sí es algo de los centros penitenciarios. Y es una situación que, como ustedes ahora van a pasar a administrar, tal vez la puedan corregir. Es bastante lamentable, se lo voy a decir como abogada defensora, que tengo varios clientes privados de libertad, que a veces en el afán de la seguridad se menoscaban los derechos humanos de los privados de libertad. Voy a ser bien específica. En el caso del derecho a la salud, qué difícil, mire, le voy a decir, cuando una persona es hipertensa, diabética o tiene enfermedades de base y todo, simple y sencillamente hacerle llegar los medicamentos. Creo que eso no le afecta a la seguridad, que puede haber un médico que los revise o incluso los chequee y diga si realmente necesitan los medicamentos y revisar que los medicamentos que le llevan los familiares son para eso y no tener que hacer todo un trámite administrativo y andar como abogado gestionando por algo que debe ser tan expedito como el derecho a la salud. En base a eso, las órdenes de mi comisionado Castillo Lemos es la agilización y, como le explicaba el abogado, la atención. La atención tiene que ser de primera, es mucha responsabilidad, y él ha dado su número en su momento por cualquier denuncia. E igual se ha estado trabajando en hacerle cubículos aparte principalmente a los abogados cuando van a tener sus entrevistas con el privado de libertad, que no se tenía en la instrucción de él. Poderlos atender de la mejor manera, igual somos de puertas abiertas, y en algún momento abogada tiene, pues le podemos agilizar. Créanme que nuestros procesos, y sabemos que de tan importancia es de estos privados de libertad que padecen de una enfermedad crónica. En cuanto a la preliberación, mi comisionado, escuché una plática informal con don Pedro Joaquín Amador, que también él estaba más que todo por lo de los presos políticos, ¿verdad? Pero parece que se ha inmiscuido bastante también en lo que es el preso común. Que la preliberación pues fuera más prolongada la estadía del interno afuera, es decir, que estuviera
casi el mes fuera y solo se reportara un fin de semana al mes. No sé si eso ya está como un proyecto o sigue, porque también, por experiencia también lo digo, muchos procesados no les gusta la preliberación, ¿verdad? Por lo mismo que menciona el abogado Neri, que los coaccionan, los presionan para que una vez que salgan vayan a hacer ciertos, como lo dicen en el dialecto, en el argot penitenciario, mandaditos o encarguitos, ¿verdad? Entonces, eso evitaría de que esa persona que va a estar de viernes a lunes, creo que es la preliberación, pueda estar más tiempo fuera, y también eso evitaría bastante el hacinamiento, ¿verdad? En eso se ha trabajado, y mire, ellos solo se reportan vía teléfono para asegurarnos su estado, a ver cómo están, y lo hacen una vez cada 15 días, se están comunicando. Ya no se les permite, una por lo que ha pasado por el COVID, las medidas de seguridad, porque ellos salen y vuelven a entrar. Entonces se ha tratado y se ha estado trabajando, tanto con los jueces de ejecución como todo el consejo técnico. Consejo técnico, créanme que hasta la fecha, en lo que va de nuestra administración, han salido más de 1.200 privados de libertad. Hemos trabajado con Pedro Joaquín de cerca, que lo ha sumado mucho apoyo, y a eso le estamos apostando. Créanme que lo mismo le decía al inicio del programa, el grillete electrónico, que también se ha estado trabajando con Pedro Joaquín. El día de ayer pues estuvimos en una videoconferencia con unos de Argentina, que ellos andan haciendo esta promoción igual de los Estados Unidos. Ya, disculpe, no ustedes son nuevas autoridades, entiendo eso. Pero ya días venimos oyendo grilletes más. Hace como 3 años venimos aquí, antes de la pandemia. Es como el botón de pánico en los buses de Lanza, de Jorge Lanza. Ahí está el grillete. Sí. ¿Va a haber una realidad ahora? Posiblemente. Lo que pasa es que usted sabe que genera. Hay que ver ¿Cuánto todo. cuesta eso? Mire, de los vertantes el día de ayer no la dio, pero estamos hablando de $10 diario. Y eso significa que es un poco sí, porque caro. se utiliza el satélite. Es correcto. No solamente es el aparato. Y eso es si el Estado lo paga. Pero si lo paga el privado de libertad, va a $15. Ajá, si lo paga el privado de libertad. El gobierno ha dicho que no hay dinero. Bueno, estamos trabajando en eso, y esas son una de las posibles soluciones a la sobrepoblación. Dígame algo, porque sí, diga, Guada. Es que se me olvidó puntualizar. Éntrele. Habían bastantes ONGs que apoyaban en la parte de la rehabilitación y la reinserción, que han quedado, como dicen, marginadas. Digo yo que se puede generar algún tipo de acercamiento para generar una estrategia para que puedan trabajar juntas y no perder esos fondos internacionales que apoyaban esta área, y tal vez gestionarlos conforme a las necesidades actuales. Entonces yo pienso que también no debemos dejar ir esa ayuda internacional jamás, porque somos un país que carece de fondos. La gente quiere ayudar, pero si no le decimos en qué queremos que nos ayuden, las ayudas se desperdician. Y también la parte administrativa, agilizarla, porque como dice él, entre más preliberaciones saquemos, más va a disminuir la población penitenciaria y más eficiente va a ser el manejo de la población en los centros penales. Hemos estado con lo que decía usted, abogada, créanme que ha sido responsabilidad nuestra los acercamientos. Ahorita INL lo está dando un equipo carísimo, prácticamente para las audiencias virtuales. Ellos dejan sus proyectos el mes de septiembre, estamos en la agilización. Entonces, lo mismo, 6CR, la Cruz Roja, se imagina, los ha estado apoyando grandemente. En base a eso, se había distanciado en su momento lo que decía, pero hemos tratado de ir haciendo estos acercamientos con las diferentes embajadas. En ese papel a mí me corresponde hacerlo. Le digo que recientemente hemos tenido con la de El Salvador, Guatemala, de Taiwán, Embajada de los Estados Unidos, de Argentina y de México. Dentro de la programación que tenemos, lo falta Panamá y otra diversidad de embajadas para hacer esos acercamientos, y otras organizaciones que sí los están apoyando. Hay organizaciones evangélicas, también católicas, que se recibe ese apoyo y que es grandemente. Pero a todo eso le estamos apuntando, y créanme que es de muchas responsabilidades. Ahora, el grillete es algo caro, no es fácil. Y darlo... Ya lo dejó claro usted aquí. Sí.
es caro. Entonces, pero los vendría a beneficiar muchísimo. Ya en otros países del mundo pues lo practican. Bien, nos vamos, pero antes voy a dar un mensaje simpático. El ingeniero Will Zelaya me pone: buenos días amigos, saludos al abogado Neri, buena persona y gran ser humano, y al abogado Salomón. Entonces le digo yo, comente algo del tema, aquí no es radio satélite. Entonces dice: mire, ya que pidió mi opinión, creo que el intento de mejorar la infraestructura, los procesos y las condiciones de los reos, separándolos en los centros de máxima seguridad por disposiciones del Estado, por su nivel de amenaza al mismo, son válidos, pero no hay infraestructura que soporte el embiste de la corrupción a todos los niveles en ese sistema tan penetrado por las diferentes mafias. Ese es el problema ahí, desde la comida que se prevé hasta los privilegios y las armas son controlados por mafias. Tiene razón, eso de la comida también es otro problema. Nos vamos, primero las damas, ha sido un verdadero gusto que la abogada Carmen Caballero, abogada penalista, haya participado esta mañana en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Abogada, sus comentarios finales. Muchísimas gracias por la invitación, y es lo que yo he estado diciendo. En todo lo que tiene que ver con sistema penitenciario, con la aplicación de la ley, con la mora judicial, hay que hacer un abordaje científico, políticas públicas, no para hoy, no para mañana, a largo plazo. Hay que hacer un proyecto de Estado a corto, mediano y largo plazo, y que nos comprometamos los hondureños, que se comprometan los partidos políticos, que se comprometa la sociedad en general en que esas políticas se ejecuten y se cumplan a corto, mediano y largo plazo, y venga quien venga, las continúe. Ya tenemos que dejar ese sectarismo de este es el gobierno de este partido, este es el gobierno de este partido, hacer un gobierno de país, porque todo eso ha repercutido en las consecuencias sociales que vivimos, y las cárceles son como una radiografía de cómo está el Estado en general. Gracias a la abogada Carmen Caballero. Abogado Salomón Amador. Bueno, nuevamente reiterarle mis gracias, licenciado, por invitarme a su programa, y a todos los panelistas que estuvimos acá. Bueno, como voy a hacer mías las palabras del presidente Pepe Mujica, en este caso a la realidad, cierto, hay nuevas autoridades, pero no hay magos, ¿verdad?, que puedan arreglar todo en un solo momento. Creo que este es un trabajo integral de todos, hasta los abogados, los defensores, los abogados privados, los defensores públicos, los jueces, los fiscales y los miembros del Instituto Nacional Penitenciario, para que esto sea una verdadera realidad. Todo el proyecto que va encaminado a eso, ¿verdad?, porque debemos de colaborar en su conjunto, ¿verdad?, para que el reo pueda rehabilitarse. Yo soy de las personas que siempre digo, aparte de ser abogado, soy ser humano, y no solo es mi labor sacar a la persona presa y que vuelva a delinquir para que me vuelva a pagar. Eso no debe de pasar por la mente de ningún profesional del derecho, sino que arengar, digamos, orientar al preso, que si bien es cierto, esta vez se consiguió su libertad con los medios de prueba, o que se le obtuvo la libertad condicional, que eso sea para no volver a ese presidio. Pero necesitamos la colaboración conjunta de todos, ya llámese de abogados privados, llámese defensores públicos, y verdad, para que colaboremos, los mismos familiares también, verdad, no solo llegar a visitarlos y a ver si están bien y no, sino que tratar de convivir ese momento que tienen de visita, que sea provechoso. ¿Para qué? Para que esta persona pueda rehabilitarse y vea la posibilidad de no regresar a un centro penal. Gracias al abogado Salomón Amador. Abogado Neri Ordóñez. Raúl, la criminología es parte del derecho y estudia el delito, sus causas y la forma y manera en cómo le podemos ayudar a la persona que ha cometido el delito. También intenta establecer una tipología para que en su reinserción social los privados de libertad puedan ingresar a nuestra sociedad. Pero si no existe una política pública, tal como lo decía la abogada Carmen, yo creo que podemos esperar que estos 4 años vuelvan. Sí, vuelve otra hegemonía, igual que la de nuestra presidenta Xiomara Castro, cambiar esa política sería lo mejor. Pero si las políticas públicas ya están hechas, ya están escritas, aquí lo que nos queda es la voluntad como seres humanos
como abogados, como criminólogos, como oficiales de policía. Aquí yo creo que ustedes, los periodistas y todo este inmenso auditorio que nos ve, seguir esta ruta para que todo lo que esté planificado salga con esa forma, con la bendición de Dios y con la decisión que podamos tener los hombres y mujeres que en este país tenemos muchas ganas de querer ayudar. Muchísimas gracias. Gracias al abogado Nery Ordóñez, el director de Desarrollo Institucional, el comisionado de Policía Robert Núñez. Gracias por estar acá y su mensaje final. Le deseamos lo mejor. No es fácil la labor, comprendemos eso también, pero ojalá que se tenga el apoyo de parte de las autoridades superiores para que esto mejore en el país. Sí, la verdad que nuestro propósito y nuestra meta es trabajar en las 3 R. Rehabilitación, reeducación y la reinserción. Créanme que de la mano con los privados de libertad y las diferentes organizaciones y la misión encomendada, pues la vamos a cumplir de la mano de Dios. Créanme que esperamos toda la misión que lo dieron y son todo. Nuestro país, créanme que le debemos de apuntar a cosas mejores. Estos hechos pues, que han pasado pues se lamentan. La verdad que estamos trabajando en nuevas planificaciones y eso esperamos. Solamente. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Gracias a todos. Los invito a seguir en compañía de Canal 11. Que tengan buen día.